Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo y servidor Froggy Guerrero. En este día tan especial quiero compartirte un hermoso tema al cual Dios tocó mi corazón, un pasaje bíblico que está lleno de mucha verdad. Hoy que estamos pasando en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, donde en ocasiones nuestra fe ha sido golpeada, donde en ocasiones nuestro llamado ha sido retado por la misma iglesia o por misma gente que tú conoces. Y este texto bíblico que quiero compartirte se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Es donde el Señor tocó mi corazón y me gustaría compartírtelo. Dice la escritura así en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice: Después de estas cosas había una fiesta en los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos ya había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. He aquí un hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, ya que era el día de reposo en aquel día. Pues mi hermano, quisiera compartirte este sentir o texto bíblico que Dios puso en mi corazón, basado a la situación que estaba viviendo mucha gente, no solamente este hombre, sino dice la escritura que había multitud enferma. Y esto me lleva a las cosas que están sucediendo hoy en día en todo el mundo, mi hermano. Tantas situaciones, tanta enfermedad, tanta maldad, tantas cosas que se están levantando, cosas que en la escritura, en la misma escritura, ya estaban escritas en el libro de Mateo. Pero hoy, al estarlo viviendo en estos tiempos que ni siquiera yo pensé, o quizás ni siquiera tú pensaste que estarías tú viviendo, porque es fácil poder decir, la escritura dice, pero cuando lo estás viviendo, lo vives de otra manera, de una manera que realmente eres confrontado, que realmente eres, que eres confrontado en tu decisión, o en tu fe, o en la forma que has escudriñado la escritura. Yo veo tantas situaciones que hay acá afuera en el mundo, de la gente que está muriendo, gente enferma, gente que tú los conociste sanos y de repente están enfermos, y hoy en día están luchando contra su propia vida. Y eso tocaba mi corazón y golpeaba mi corazón, y decía: Señor, ¿cuánto nos hace falta a nosotros para poder realmente ser veraces en lo que nosotros compartimos, en lo que nosotros predicamos? ¿Qué tanto realmente nos hace falta ser nosotros más reales para poder ser visibles o poder mostrar realmente lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas? ¿Sabes, mi hermano? En estos tiempos yo me he dado cuenta de grandes hombres de Dios que yo admiraba y que decía: tremendo hombre de Dios, ese hombre que predica la palabra, tremenda mujer de Dios que predica la palabra. Pero en estos tiempos de cambio me di cuenta que esos hombres que yo admiraba y que yo creía que en verdad eran tremendos hombres de Dios, se han escondido y no han salido a predicar el evangelio. Sus palabras no han tenido peso para poder soportar lo que realmente alguna vez ellos dijeron en el púlpito o en el altar, cuando predicaban un mensaje de poder. Es hermoso poder tú predicar una palabra, pero es más poderoso poderla vivir, ser la rema a tu vida, y que allá afuera tú puedas ser la luz o
la luz que la gente necesita o ese vaso de agua en medio del desierto. Hace rato miraba una imagen de un amigo mío llamado Pipe Salazar, donde miraba a una mujer anglosajona dándole agua a un niño afroamericano, más bien un africano. Sabemos que en África muchos niños se mueren de hambre, cada minuto mueren de hambre. Y miraba esa imagen que la mujer le estaba dando de beber a este niño y el niño todo deshidratado, era el puro hueso de ese niño. Y después se miraba otra imagen donde el niño ya había crecido y la mujer tomándolo de la mano y Pipex decía: Señor, permíteme hacer cosas como esas. Y sabes, hermano, el Señor nos quiere que nosotros seamos realmente ese estilo de vida, que nosotros realmente mostremos a Jesús en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de prueba, que realmente la palabra de Dios sea el bálsamo en tu corazón, para que pueda ser el bálsamo en el corazón de otra persona que está necesitando el consuelo que su corazón anhela. ¿Sabes, hermano? Dice la escritura aquí algo sorprendente que tocó mi corazón. Y dice que después de estas cosas había fiesta en los judíos. Estas cosas se refiere que era el día de reposo, el día que el pueblo de Dios no hacía nada de cosas, porque la escritura o porque dentro del mandato de Dios te prohibía hacer cosas con tal de que tú estuvieras adorando en el templo o estuvieras en casa. El chiste es de que no deberías de hacer nada porque era el día de descanso. Pero el Señor Jesucristo dice que Él, al pasar a Jerusalén, llegando a un lugar que se llama Betesda, en ese lago había multitudes de personas que estaban necesitadas. Y la escritura empieza a relatar la necesidad de las personas que estaban en ese lugar, en el lago. Ese lago, dice la escritura, que de tiempo en tiempo descendía un ángel, agitaba las aguas, y el primero que se metiese en ese lugar era sano de cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, hermano, dice la escritura. No había, esta sí la puedo curar, esta no la puedo curar. Dice la escritura que de cualquier enfermedad era sanado el que entrara a esas aguas. Y la escritura después relata de un hombre que tenía 38 años con una enfermedad. Y el hombre estaba pasando año tras año tras año intentando ser sano de lo que a él en su cuerpo lo estaba aprisionando. Y después dice la escritura que el Señor Jesús pasa por ese lugar, porque el Señor Jesús sabía que en ese lugar había situaciones que Él podía sanar, que Él podía liberar a la gente. ¿Por qué? Porque ese es el Rey de Gloria, es el Hijo de Dios, es el enviado, es aquel que nos creó juntamente con el Padre y el Espíritu de Dios para poder dar libertad, y es el que creó a todo el humano, hermano. Es el que le dio vida, es lo que le dio el sentido a todo lo que tú conoces. Y la escritura me enseña algo especial, la necesidad que tenía cada persona que estaba aquí. Dice la escritura que unos eran ciegos, otros eran cojos y que otros eran paralíticos. Expresa la escritura la necesidad de la multitud que había ahí. Entonces la escritura nos relata que en ese tipo de lugar, en ese estanque, la gente estaba esperando su milagro. La gente estaba esperando que el ángel descendiera, moviera las aguas y pudiera ser sanos. ¿Sabes, hermano, qué triste es? Que si la gente sabía que era tiempo de reposo, sabía que era tiempo de tal vez asistir a la iglesia, sabía que era tiempo de poder ir a adorar a Dios, no iban. ¿Sabes por qué? Porque el creyente de aquellos tiempos, tal vez como los creyentes de otros tiempos, solamente iban a poder tratar de agradar a Dios con lo que ellos creían que podían agradar a Dios. Pero lo que realmente agradaba a Dios es de que la gente se hubiera dado cuenta de la necesidad que había en ese lugar y pudieran ir a compartirles la palabra, pudieran ir a darles el alimento, pudieran ir a llevarles a solventar lo que ellos estaban anhelando. Pero la escritura relata que los judíos iban a la fiesta.
No les interesaba tal vez la necesidad de las personas, solamente les interesaba cumplir con lo que ellos creían que era agradable delante de la voluntad de Dios. Y ahí estaban los hombres y mujeres con necesidad, con tristeza, con agonía, con luto en su alma, con decepción, quizás con tristeza porque su vida había sido cancelada, o su vida había sido arropada, o su vida había sido laqueada, o su vida había sido pues sí, oprimida, hermano, por alguna situación que estaban pasando. Pero como el caballero, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, siempre está atento a tu necesidad. Siempre sabía que en ese lugar iba a encontrar personas, porque Él mismo mandaba el ángel para que moviese las aguas y la gente fuese sanada. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está buscando que tú te des cuenta de que Él es tu necesidad. Cuando el ángel movía el reflejo, movía las aguas, era para que te dieras cuenta que era el momento preciso para que tú fueses sanado de cualquier enfermedad. La Escritura habla en el libro de Génesis 1. Dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, no tenía figura, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que representa es que Dios siempre quiere reflejar su presencia, o quiere reflejar su identidad con su creación. Es el espejo donde tú te puedes encontrar a ti mismo y darte cuenta cuál es tu necesidad. Por eso ellos estaban dentro, a un lado del estanque, esperando que el Espíritu, el ángel de Dios, moviese las aguas para que reflejara cuál era tu necesidad y te dieras bien cuenta cuál es tu condición en la que tú estás viviendo. Y ahí estaban por muchos años. Algunos hombres estaban ahí. Yo me imagino a este hombre que tenía 38 años viviendo esa situación. No dice cuántos años de edad tenía. Dice que tenía 38 años enfermo. No sé si desde que nació enfermo. No sé si después a los 12 años se enfermó. Ahí no lo relata la Escritura, pero lo que sí relata la Escritura es que dice que él intentaba meterse a ese lugar y habían otras personas que siempre le ganaban a él para poder ser sanados. Y yo me imagino que en su corazón ya estaba turbado. Yo me imagino que su corazón estaba lleno de tristeza, porque cuando él más intentaba ser liberado de ese azote, de esa situación, había otro que le ganaba. Así fue un año, así tal vez fue otro año, así fue tal vez otro año, así fue tal vez otro año, hasta llegar a 38 años intentando ser libre de esa situación en la que lo estaba llevando. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes tú intentando ser libre de lo que a ti te ha atado, hermano? De tus emociones, de tus tristezas, de tus agonías, intentando decir, hoy voy a ser feliz. Intentando decir, hoy voy a intentarlo. Intentando decir, hoy voy a hacerlo. Hoy voy a hacerlo. Y cuando vas a llegar a intentar o tratar de conseguirlo, siempre sucede algo en tu vida que te opaca la visión y que realmente fracasas en el intento que tú estás haciendo para ser feliz. Hermano, la Escritura nos relata de las enfermedades que tenían estas personas. Unos eran ciegos. Dice la Escritura que unos eran ciegos. Y literalmente, hermano, cuando tú eres ciego, pues obviamente no puedes ver más allá de lo que Dios ha creado. Pero si Dios te dio ojos es porque tiene un propósito para que tú veas las maravillas, para que tú veas la creación de Dios. La Escritura dice en los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia el poder de sus obras. Pero cuando hay algo en tu vida que no te permite ver más allá, es cuando tú realmente necesitas darte cuenta que todo lo que fue creado por Dios, para que tú lo puedas disfrutar conforme al propósito de Dios. Dios no te dio a ti los ojos nada más para tenerlos de adorno. Hay personas que ven y no ven, porque no se dan cuenta el hermoso amanecer.
no se dan cuenta la oportunidad de nuevamente caminar o ver la oportunidad de que Dios te da para que tú desafíes una vez más o disfrutes la vida de la manera cual Dios te la ha trazado en este libro maravilloso, en este libro de poder, en este libro de amor y de autoridad. Muchos se levantan porque amanece, comen porque les da hambre, se duermen porque les da sueño y pasan la vida así sin darle o entenderle el significado a la vida. Después mueren y nunca entendieron el propósito por el cual nacieron. Nunca entendieron el propósito por el cual Dios les dio vida. Nunca entendieron el propósito por el cual Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, le dio oportunidad a ti de poder estar en esta tierra y vivir una hermosa experiencia. Y has permitido que el sistema de este mundo, las cosas de este mundo te opriman, te lastimen, te castiguen y no puedas ver más allá del propósito de Dios en tu vida. Y en ocasiones hasta te cuestionas y dices, si Dios existiera, no me estuviese pasando esto. Si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en el mundo. Si Dios existiera, no hubiera tanto pecado. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Dios no es responsable de tus hechos y tus actos. Dios es responsable de haberte dado vida para que tú la vivieras en sabiduría. Y por eso te dejó el manual de tu vida, para que tú puedas ser libre. Entonces, mi hermano, no puedes tú señalar o culpar a Dios por circunstancias que tú mismo has provocado para que tú puedas vivir en esa condición en la que tú estás viviendo. La Escritura también relata de hombres que eran cojos. Dios te dio unas piernas para que pudieses caminar conforme al propósito de Dios. La Escritura dice, lámpara a mis pies, Dios es tu palabra, y lumbrera en mi camino. Dios te dio la palabra para que tus pies y tu camino fuesen rectos delante de la voluntad de Dios. Pero hay una enfermedad que en tu mente y en tu corazón no te permiten caminar conforme al propósito, conforme a la voluntad de Dios. Y tú estás esperando algo más, algo en lo que tú te quieres ser sanado, o algo en lo que tú te quieras sentir libre, o algo en lo que tú te quieras sentir sano, cuando la libertad y la sanidad viene por medio del amor de Dios, por el amor y la voluntad de Dios, mi hermano. La Escritura también nos enseña de que hay a multitudes de personas paralíticos. Y un paralítico aquel que realmente no se puede mover, mi hermano. Sus piernas no las puede mover literalmente para nada y necesitan ser cargados para poderlos llevar a un lugar. Y siempre están esperanzados de que alguien los pueda mover de un lugar a otro para poder disfrutar de los momentos en los cuales las personas están viviendo y ellos poder ser llevados juntamente con ellos. Y saben, mi hermano, desgraciadamente, usted y yo, mi querido hermano, no hemos podido reflejar el amor de Dios. No hemos podido reflejar el propósito de Dios para que todas esas personas con necesidad puedan darse cuenta que en Jesucristo hay libertad, que en Jesucristo hay amor, que en Jesucristo hay propósito, que en Jesucristo hay libertad, mi querido hermano, porque estamos afanados en nuestras propias fiestas, en nuestras propias costumbres, en nuestro propio egocentrismo, en nuestro propio anhelo de querer nosotros tener todo lo que necesitamos para ser feliz, aún creciendo creyente y aún no siendo creyente. Hay gente que son creyentes y su compromiso solamente es en la iglesia. Yo voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia. Pero se les olvida que acá afuera hay una necesidad. La gente que está enferma, la gente que está muriendo, la gente que está siendo olvidada. Y usted y yo fuimos llamados para poder ser luz en medio de las tinieblas. Usted y yo fuimos llamados para poder tener un estilo diferente, para que la gente se dé cuenta
cuenta que realmente existe Cristo y que Cristo puede transformar la vida de las personas, como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con usted, mi hermano. El Señor Jesús no lo libertó a usted para que solamente esté yendo a la iglesia y esté levantando sus manitas y alabaré, y gloria a Dios, y amén, y aleluya. Y al salir de ahí, ni siquiera sea bueno para invitarle a unos tacos a los niños que están ahí en la esquina que no tienen que comer. En ocasiones estamos en nuestro hogar y estamos orando por los alimentos, y muchos cometemos ese error de decir: Padre, dale alimento al que no tiene. ¿Y sabes qué me ha hecho sentir el Señor? Ve y dales tú, porque yo ya te di para que tú los bendigas. Ve y levántate, y tú ve y honra mi nombre con un estilo de vida genuino. Ve y perdona a aquel que te ofendió. Ve y ofrécele tu mano al que está caído. Ve y predica mi palabra con un estilo de vida que realmente reflejes lo que yo soy en realidad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, mi hermano. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Si te digo todo esto, es porque la palabra dice que cuando el Señor Jesús pasa por ese lugar, ve a ese hombre que tiene 38 años, el Señor Jesús supo que ese hombre tenía demasiado tiempo en ese mismo lugar. ¿Y cómo es que supo? Si ni siquiera le preguntó: ¿cuánto tiempo tienes aquí? Ni siquiera le dijo: ¿cuánto has pasado para poder ser sano? Simplemente el Señor, como conoce todas las cosas y escudriña los corazones, se dio cuenta que ese hombre, por más que intentaba, por más que luchaba, por más que quería, por más que se esforzara, no podía avanzar, más que quedaba casi siempre en el mismo lugar. Y es que es así, mi hermano. Por más que luches, por más que te esfuerces, por más que decidas, si el Señor no edifica tu casa, en vano son los edificadores, en vano son los que quieren construir, porque tu vida fue diseñada para tener un encuentro genuino con el dador de la vida, porque sin Jesús tu vida no prevalecerá. Esa es una buena noticia para todos aquellos que creen que ellos tienen la habilidad de poder salir en cualquier condición. ¿Por qué? Porque se ponen en su mente al decir: hoy lo voy a hacer, hoy lo voy a hacer, hoy lo voy a hacer. Déjame decirte una cosa, hermano. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. El único que te puede ayudar a salir de tu condición es aquel que te creó, el que te ha visto en tu soledad, el que te ha visto en tu angustia, el que te ha visto en tu tristeza, el que te ha visto cómo has llorado por las noches cuando no has podido dejar las adicciones, cuando no has podido dejar la adicción a la pornografía, cuando no has podido dejar tu adicción al alcohol, cuando tú no has podido dejar tu adicción en los placeres de la carne. Y por más que luchas, y por más que te esfuerzas, y por más que decidas: hoy lo voy a hacer, en la noche ya estás volviendo a pecar, o en el día estás volviéndote a equivocar, o en la tarde estás volviéndote a equivocar, y en tu corazón vuelve a decir: por más que me esfuerzo no puedo, pero mañana lo voy a intentar otra vez. Y estás esperando a que alguien llegue y te lleve a un lugar para que en ese lugar puedas encontrar la ayuda de lo que tú estás necesitando. Hermano, el Señor Jesús no llevó a nadie a la sinagoga. El Señor Jesús, con un estilo de vida, llegó y le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre le dijo: Señor, no tengo quien me lleve al estanque. Siempre está esperando a que alguien lo lleve a un lugar. Siempre están esperanzados a que en aquel lugar vas a encontrar la respuesta. Hermano, la respuesta está en Jesús, porque Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Y dice la escritura que este hombre escuchó la palabra, obedeció la palabra, se levantó de ese lugar, tomó su lecho y empezó a caminar. Dice la escritura, y en el momento fue sanado. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Solamente es de que tú la escuches
y que tú la obedezcas y que camines como el maestro te dice que hagas las cosas, y es como vas a ser libre de la situación en que tú estás viviendo. Es como tú vas a poder entender que solamente por medio de Él hay libertad, escuchando la palabra y haciendo la rema en tu vida, mi hermano. Hay muchos creyentes que han escuchado la palabra de Dios. Hay muchas personas que han escuchado la palabra de Dios, pero han dejado de obedecerla. Solamente hacen lo que creen que es correcto, pero ya no consultan la presencia de Dios, ya no consultan a Dios, ya no oran a Dios, ya no buscan a Dios. Solamente están buscando la pura apariencia, como los judíos, que solamente iban a las fiestas, que solamente guardaban el sábado, pero su corazón estaba alejado de aquel que había dado la orden, de aquel que había dado su palabra, de aquel que había dado el pacto. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir, para mostrarnos, para enseñarnos, para decirnos cómo, para con un estilo de vida mostrar el amor del Padre. Y ese es el reto que usted y yo tenemos, mi hermano. Fíjate, dice la Escritura que cuando el ángel tocaba las aguas, había un movimiento. Es donde había el reflejo, es donde el pecador, donde el enfermo se miraba y decía: soy yo, no hay nadie más, y me lanzo, y podía ser sanado de cualquier enfermedad. Es que ¿sabes por qué, mi hermano? Porque cuando Dios está en movimiento, cosas suceden. Cuando Dios empieza a moverse, cosas grandes y poderosas empiezan a suceder en la vida del creyente o en el mundo entero, porque esta tierra fue creada por el poder de Dios, que hasta el momento sigue estando en movimiento. La tierra sigue girando en su eje, el inmenso mar sigue rugiendo, el viento sopla, el sol brilla, avienta el resplandor, porque todo tiene vida, todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo, porque Dios todas las cosas las hace para que tengan una acción y una reacción y mostrar que Dios es poderoso. Usted y yo somos creación de Dios. Usted y yo fuimos diseñados por Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de tener un encuentro con el dador de la vida. Y cuando tengamos ese encuentro con Jesús, y cuando tengamos ese encuentro con la palabra, es momento de hacer la rema en nuestra vida, y verás cómo tu vida empieza a ser ordenada. La Escritura en el Génesis dice que cuando el Señor empieza a dar la palabra, empezó a apartar los abismos, empezó a apartar la luz, y empezó a apartar todas las cosas con la pura palabra. No metió las manos. El Señor dice que solamente expresó y dijo: hágase la cosa, hágase la luz, hágase, que la semilla fructifique cada una conforme a su género. Y la palabra de Dios tiene poder, y empieza a organizar, y empieza a ordenar, y empieza a dar vida a todo lo que Dios empieza a hablarle. Si tú te sientes que estás enfermo, si tú te sientes que ya no puedes, si tú te sientes que tu situación ya no tiene si tu situación ya no tiene solución, dale la oportunidad a que el caballero de la cruz hable a tu corazón, restaure tu vida y te dé sanidad. Estos enfermos solamente estaban buscando la sanidad. Solamente estaban buscando la sanidad. Pero el Dios Padre eterno no quiere darte solo la sanidad, quiere darte la salvación. La salvación de tu alma. ¿De qué sirve ser sano y estar en el infierno, en un lugar de tormento? A ser enfermo y tener la oportunidad de encontrarte con el dador de la vida, y vas a darte cuenta que tu vida tiene un propósito y un objetivo aquí en la tierra. Tú y yo no somos un accidente aquí en la tierra, hermano. Tú y yo tenemos un propósito de Dios. La Escritura nos enseña literalmente que somos creación de Dios, que fuimos creados por un ser perfecto, que usted y yo somos perfectos, pero lo que nos ha deteriorado, lo que nos ha enfermado, es el pecado, mi hermano. En el pecado encuentras el rencor, el odio, la maldad, la sed de venganza, la hipocresía, la deslealtad, la mentira, el engaño, el juicio. Y siempre te gozas cuando le pasa algo a tu
a tu prójimo y tú dices, ándele, eso le pasa porque se lo merecía, pero nunca eres movido a misericordia. Pero cuando eres movido a misericordia, te das cuenta que esa persona está pasando una situación difícil y es momento en que tú reflejes lo que Dios ha hecho en tu corazón y en tu alma. La bondad, la misericordia, la templanza, la misericordia es lo que debemos de reflejar. Muchos están peleándose por ser el diácono en la iglesia. Muchos están peleándose por tener un liderazgo en la iglesia. Muchos están peleándose por ser el popular en la iglesia, cuando Dios quiere que tú seas la luz en medio del desierto, que tú seas ese vaso de agua cuando el corazón reseco de la gente está padeciendo necesidad. Aquí no es para que tú seas el popular, sino que Jesús sea el que realmente se lleve la gloria y la honra, hermano. Algunas denominaciones, algunas creencias dicen que ellas son las iglesias verdaderas, porque unas tienen un apóstol, el apóstol de Jesucristo, y dicen que ellas son la iglesia verdadera. Otros dicen que ellos son la iglesia verdadera porque un ángel se le reveló a un hombre llamado José Smith, donde le dio la continuidad de las escrituras, y dicen que ellos son la iglesia verdadera. Otros dicen ser la iglesia verdadera porque tienen a un papa, el cual es el sucesor de Pedro, y eso creen que les da la garantía de ser la iglesia verdadera. Otros dicen ser la iglesia verdadera porque se dicen ser testigos del Señor, y porque 144,000 son los escogidos para poder estar en la presencia de Dios, y eso creen que también es la garantía que creen que ellos tienen. Cuando el Señor Jesucristo dice que la verdadera iglesia es aquella que va por el necesitado, aquella que va por el perdido, aquella que le va a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, el que está en la cárcel va y lo visita, el que le da de comer a la viuda. Esa es la verdadera iglesia, porque es el que obedece el mandato del Señor Jesús. El que te dice, ven, predica la palabra. Entonces, si tú estás en tu hogar atemorizado por la pandemia y dices que eres un siervo de Dios, hermano, pues entonces empieza a tener temor y temblor, porque no estás haciendo lo que la palabra te dice, de ir a predicar la palabra y ir a ser discípulo a todas las naciones. El Señor Jesucristo iba a las sinagogas, sí, pero iba y predicaba donde había necesidad. Iba y levantaba al paralítico, iba y le daba vista al ciego, iba y le hacía de caminar al cojo. Es el que levantó a la mujer de flujo de sangre, a la pecadora, aquella adúltera, que la perdonó, así como usted y a mí, mi hermano. Cada personaje de la escritura refleja su vida y la mía, porque tal vez no es fornicario, pero tal vez tiene una ceguera espiritual que no lo deja ver y reconocer que todo es por Dios y para Dios. Porque tal vez usted no es un cojo, pero realmente su alma está paralizada, hermano, y no se puede mover. Hermano, no puede ser ni feliz con todo lo que tiene. Y cada personaje de la escritura habla de un hombre llamado Judas, que era traicionero. ¿A cuántos no has traicionado tú, mi hermano, por una posición económica o por una posición en tu trabajo, que entregas a tu amigo que le juraste lealtad? ¿Cuántos no habemos así? Cada personaje en la escritura refleja un pecado que usted y yo hoy tenemos, hermano. Pero lo hermoso de todo esto es que la escritura nos enseña que hay un Salvador, que hay un Señor, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, que hay un solo hombre que vino a derramar su última gota de sangre por el perdón de tus pecados y de mis pecados, hermano, en el cual tú y yo podemos tener contentamiento. Es el mismo Jesús que caminó por el estanque de Betesda. Betesda, ¿sabes qué significa? Casa de misericordia. Casa de misericordia. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos casa de misericordia, porque el Señor vino a perdonar, libertarnos y darnos una nueva oportunidad de decir, toma tu lecho y anda. Toma lo que te aprisionaba y camina. Camina. Camina conforme a la voluntad de Dios, conforme al mandato de Dios, conforme a la enseñanza de vida, que jamás va a hacer que te vuelvas a perder, sino que realmente tengas el conocimiento para poder llegar al arrepentimiento
y estar en continua comunión con tu Padre. Así que, hermano Pipe Salazar, no estés esperanzado estar en África para hacer una acción de esas. Solamente toma el reto en tu corazón y en tu barrio. Te puedo asegurar que hay muchos niños con muchísima necesidad, con muchísima hambre. Hay familias que no tienen en verdad que comer. Y si Dios te ha bendecido, eres bendecido para bendecir. Dios te bendiga, hermano. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón como ha tocado el mío. Dios te bendiga. Tu hermano Freud Guerrero le pide al Padre que siempre seas de bendición. Recibe un saludo de la iglesia La Fuente Zapopan y del ministerio Rompiendo Cadenas. Alfa y Omega es la casa. Dios te bendiga.